¿Cuántos han escuchado esta frase How many of you have heard o la han dicho? this saying that they La have espera said? me desespera. The wait drives me Quiero que crazy. levanten la mano porque quiero que participen Would hoy you please conmigo. raise your hand if you've heard this before? Because I want to Gracias see. por ser sincero, hermano. Thank you for being sincere. Yo no puedo decir que yo sea una persona muy paciente, I- pero Dios también nos ha enseñado en medio de algunos procesos a tener paciencia y esperar. Amén. I would like to say that I am a person who's Eh, become very patient through the grace of the Lord and the process He's brought me through. Que tengo dos preguntas. I have two questions. Una, ¿a First, cuántos les gusta esperar? how many of you like to wait? Manos. Any hands? ¿A cuánto les gusta esperar, How hermano? many of you like to wait? No quieren delatarse. ¿Eh? ¿Y cuántos de ustedes son impacientes? And how many of you are impatient? Wow. Entonces, sí, de alguna manera han dicho, estoy desesperado, yo no aguanto más, ¿verdad? And so all No of us quiero at seguir one point have esperando. said, I'm sick of waiting, I can't take this anymore. Bien. Y es que la persona que se desespera And it is the person who it becomes desperate, no tiene paciencia, doesn't have patience. no se carece de ella, amén. They lack it. Sabemos que cuando aceptamos a Dios en nuestra vida, So when we have God in our lives, el Espíritu Santo viene a morar con nosotros, ¿cierto? the Holy Spirit comes and works in us, right? Sí, sí, ¿creen en eso? Do you believe in that? Bien. Y comienza su obra de transformación en nosotros. And He begins His work of transformation in De ahí us. que los frutos del Espíritu se desarrollen en nosotros. And that is where the fruit of the Spirit begin to be produced. Y usted está equipado entonces con lo necesario para dar fruto, And amén. you are Porque equipped si with that usted what is reconoce necessary to be que el produce Espíritu fruit. Santo mora en usted, Because what is necessary is that the Holy Spirit work in you, entonces usted está capacitado para dar frutos del Espíritu and so Santo. you are capable of producing the fruit Y of the entonces en Spirit. Gálatas 5, 22, 23, que ya lo In hemos leído Galatians 5, por 22 varias to 23 semanas, that we've been reading for various weeks, dice, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Cuando dice no existen leyes contra esas cosas, when it says there is no law against no these sé si ustedes things, se han preguntado por qué dice eso, ¿verdad? I wonder if you've asked yourselves why it says this. Y es que yo creo que ninguna de estas cosas tiene ningún motivo para ser juzgada, It's because ni none of these things have a reason that you can be de judged, alguna manera nadie puede ser acusado por tener estas and cosas, nobody ¿verdad? can be accused who does these O things. sea, no hay ley contra esto. So there is no law against these things. Por lo tanto, los frutos del Espíritu Santo son algo que es bueno So therefore the fruit of the Spirit y is que something that is nadie good. puede decir, aquí hay una falta, ¿verdad? And nobody can accuse you that here there is lack. Por lo tanto, cada fruto del Espíritu Santo es algo preciado que Dios quiere que nosotros tengamos. Therefore all fruit of the Spirit is something beautiful that the Lord wants us to have. Y la paciencia, como se deben haber dado cuenta, And patience, as we have all acknowledged, es el tema que vamos a tocar hoy. is what we're going to talk about today. Y en la Biblia es un tema muy recurrente el tema de la paciencia, And it's something that recurs in the Bible thematically, especialmente en el Nuevo Testamento. especially in the Old Testament. La palabra paciencia The word patience, debe estar allá en la pantalla. next slide, Significa perseverancia o resistencia. means perseverance or resistance. La endurance. paciencia bíblica es más que simplemente aguantar o esperar. It's more than simply enduring or waiting. Es una actitud constante de confianza en Dios y su plan. It's a constant attitude of trust in God and His plan. La paciencia de Dios es la capacidad de confiar y esperar en Él en el tiempo de dificultades y en los desafíos, aun cuando nada parece estar funcionando. On the ¿Ya? screen. Ok, bueno. O sea, ser paciente es soportar todo tipo de provocaciones, pruebas Being y molestias. patient is to endure all type of provocation, annoyances, and difficulties. Amén. ¿Cuántos son pacientes cuando son provocados? How many of you are patient when you're provoked?
¿Cuántos son pacientes cuando estamos en una prueba y queremos que se acabe? How many of you are patient when you're tested and you wish it would just end already? ¿Y cuántos son pacientes cuando están molestos, cuando algo les molesta y quieren que ya eso también pare? And how many of you are patient when you're frustrated with somebody or a situation and you just wish it would stop? Todas estas preguntas que yo les he hecho es para que pensemos y analicemos en qué posición estamos con respecto a este fruto del Espíritu Santo. And I ask you all these questions so that we truly examine where each of us are in posture to this specific fruit of the Spirit. Les voy a decir otra significado de paciencia y Another, es que es definition la of capacidad patience que posee un sujeto is the ability that one subject has para tolerar, to tolerate, atravesar o soportar una determinada situación to go through or endure a certain situation sin experimentar nerviosismo ni perder la calma. without experiencing nervousness or losing their cool. De esta manera puede decirse In this way, it can be said que un individuo con paciencia that an individual with patience es aquel que no suele alterarse ante la adversidad, is one who does not get upset in the face of adversity manteniendo la compostura. and maintains composure. ¿Fácil? Is that easy? No, ¿verdad? No. No sé cuántas veces he tenido que aguantarme las manos para no hacer algo, he tenido que aguantar la lengua I don't know how many times I've had to hold back my fists or hold back my tongue to not do something, para no hacer algo que no debo. to not do something that I shouldn't. Porque la paciencia a veces llega a un límite, ¿cierto? Because patience can come to a limit, right? Pero déjenme decirle, la paciencia de Dios But let me tell you, the patience of God no tiene límite. has no limit. Y si queremos ese fruto del Espíritu Santo, And if we want that fruit of the Spirit, tenemos que aprender a ser pacientes we have to learn to be sin patient límites. without Amén. limit. ¿Cuántos quieren eso? How many of you want this? Amen. Difícil, pero lo queremos, ¿verdad? It's difficult, but we want it, right? Entonces, como la frase fruto del Espíritu es lo que hemos estado viendo, So as fruit of the Spirit is the phrase that we've been looking at, solo podemos tener paciencia cuando el fruto del Espíritu Santo, we can only have patience when the fruit of the Holy cuando Spirit, la obra del Espíritu when the Santo work of the Holy Spirit trabaja en nosotros, ¿cierto? works in us. Así que tenemos que lograr eso, ¿verdad? That's what we Dejar have que to el do to get Espíritu that. Santo obre en nuestras We have vidas. to allow the Holy Spirit to work in our lives. Vamos a comenzar, voy a tocar 4 puntos sobre la paciencia y We're gonna touch el 4 primero points es la about patience. paciencia en medio de las pruebas. The first is patience in the midst of trials. Ok, mírenla a ella, ¿cómo está? Señor, see her, how she is? paciencia, ¿verdad? Es difícil It's difficult tener paciencia en medio de las pruebas. to have patience in the midst of trials. Pero hay un hombre en la Biblia que es un ejemplo muy fiel de esto. But there is a man who is a very faithful example of Quizá this. algunos se lo están imaginando. And maybe you're already imagining who it is. Y es Job. And it's Job. Y Job, un hombre de paciencia. Job Amén. was a man of patience. Job se presenta a menudo como la personificación de la paciencia Job is sometimes the quintessence of patience, y con razón. and with reason. Soportó la pérdida de sus posesiones, He supported the loss of his possessions, sus hijos, his children, su salud, his health, el apoyo de su esposa, the support of his wife, pero lo tomó con paciencia. but he remained patient. Job sabía que Dios tenía el control sobre su situación Job knew that God had control over his situation y su sufrimiento. and his suffering. Tuvo la paciencia de esperar el desarrollo del plan de Dios He had the patience to wait for the development of God's plan, y llegó a decir, and he came to say, aunque Él me mate, even if he were to kill me, en Él esperaré. I will wait on him. No sé si se conocen esta historia, I don't know if you know his story. pero esta historia, el origen The origin of the story es que el diablo pidió is that the devil asked hacerle esto a Job. to do this to Job. Y Dios, conociendo a Job, And God, knowing Job, le dijo, vale, vaya. said, go ahead. Difícil, imagínense Can you imagine that? So difficult. que lo que te está pasando That es what is obra del happening diablo mismo. Came from the devil himself. Pero ustedes no creen que a veces estamos pasando por pruebas por causa de que
Dios permite que nos esté probando el diablo. But sometimes do you not think that maybe God is allowing us to suffer for the provocation of the devil? Yo pienso que sí. I think so. Muchas cosas que nos pasan es porque A lot of Dios things- permite una prueba en nosotros. A lot of things that happen to us is because God permits us to be tested. Y en el caso de Job, And in Job's case, se estaba probando no solo su integridad, it was testing not just his integrity, sino también su paciencia. but also his patience. Qué difícil es mantener la calma How difficult it is y esperar en medio de situaciones difíciles, to remain calm in the midst of difficult situations, en medio de pérdidas, in the midst of loss, en medio de in enfermedades, the midst of sickness, cuando estás solo, when you're alone, abandonado abandoned, o te sientes desamparado. or you feel like you've been put down. No sé si alguien ha pasado por enfermedades, I don't know if any of you have gone through sickness, es pruebas difíciles, ¿verdad? or it's a very difficult test, right? Pero la paciencia es necesaria But the patience is necessary para salir de las pruebas. to come out the other Dios, side. Dios nos dice que seamos pacientes. God tells us to be patient. Nada de lo que sucede a nuestro alrededor se va a escapar del Nothing control de Él. that goes on around us will ever take away his Pero nosotros a control. veces como cristianos creemos que Dios no está en control. But I don't understand how we as Christians can say God isn't in La control. situación está negra That the situation y is so creemos dark, que Dios no está. and we think that God's not Pero there. Dios nos está diciendo, But God espera, is telling us, wait, sé paciente. be patient. Mi solución va a llegar en su momento. My solution will come in its time. Pero esta prueba tiene un propósito. But this test has a Y reason. nosotros como cristianos tenemos que entender que And as nada Christians, we have to understand that nothing de que nos esté pasando that is happening to us está ajeno al control de Dios. is outside of God's control. Desgraciadamente, en medio de estas circunstancias, Unfortunately, in the middle of these circumstances, como el caso de Job, like in the case of Job, vamos a tener personas a nuestro lado, we're going to have people at our side, amigos, friends, supuestos amigos, supposed friends, familiares, friends, incluso cónyuges, even comrades que nos van a decir cosas que no van a estar alineadas con la voluntad de Dios, that are going to say things that are out of line with God's will, como pasó con la esposa de Job. like what happened with Job's wife. ¿Qué le dijo la esposa a Job? The wife of Job said this, Le dijo que se rindiera, ¿verdad? She told Que him to give Dios up. no estaba ahí. that God wasn't there. Amén. Dice, la esposa le dice esto, no sé si está ahí en la pantalla o no, no estoy seguro, todo lo que está aquí no lo puse ahí, The así que previous one. quizás, no sé si te tardes, ¿qué está haciendo? ¿Se pierda conmigo? Ahí está, ok. Cuando la esposa de Job le dijo, maldice a Dios y muérete, Job le respondió, mujer, hablas como una necia. Si de Dios sabemos recibir lo bueno, ¿no sabremos recibir también lo malo? O sea, que podemos tener personas cercanas We can have people who are close to us que quieren que hagamos lo contrario de lo que es la voluntad de Dios. who want us to go against God's will. Muchas veces es la solución más rápida, Maybe it's because they want the quicker la más solution, fácil, the easy solution, pero el resultado no es el mejor. but the result is not what's best. Y qué bueno es que en vez de tener estas personas negativas, And how good it is that instead of having those negative people, tengamos personas que nos animen, that we have people who encourage us, que crean en nosotros who believe in us, y en que sí podemos. and that we can do this. Job era un hombre intachable, Job was somebody untouchable, íntegro, full of integrity, temeroso de Dios y apartado del mal. who feared God and separated himself from wickedness. Cuando estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios When we are willing to do the will of God y ponemos nuestra fe en Él, and we put our faith in him, nos ayudará a esperar en Él y a ser pacientes. he will help us wait on him and be Y patient. esto fue lo que hizo Job. And this is what Job did. Voy a citarle 3 versículos, no creo que estén en la pantalla, We're going to go over 3 verses that won't be on the screen. que 2 en Santiago y 1 en Romanos. De Santiago, in capítulo James, 1, Chapter 1, del 2 al 4, nos from 2 dice: to 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que nos falte cosa alguna.
Esto nos está diciendo que es necesario tener paciencia. This is telling us that it's necessary to have patience Dice, para que seamos perfectos y cabales so that we would be complete y que no nos and falte nada. capable and that nothing would lack. En Santiago 5, 10, 11 dice, In James 1:10, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. No hay que traducir. No. yo lo puedo Okay, no. buscar. No, es ok. Esto nos está diciendo, y volvemos a la historia de Job, This que is cuando telling Job us pasó That when la Job prueba, went through the test, que mientras Job fue paciente, as Job was patient, al final hubo una recompensa. at the end there was a reward. Él recibió el doble He received de lo que había double perdido. of what he lost. ¿Esto qué significa? And what does that mean? Que la paciencia That patience también tiene un premio. Also is an award. Dios va a hacer lo que no esperamos y God's going to do what we didn't más de lo que no expect, esperamos and more than we did than we cuando expected nosotros esperamos en Él. when we wait on him. En Romanos 5:3 dice, In Romans 5:3 it says, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. and let us be joyful in tribulations, knowing that tribulations will produce in us patience and perseverance. A veces nos preguntamos por qué hay pruebas. And sometimes we ask ourselves, why am I A veces tested? nos preguntamos por qué hay tribulaciones. Why are there tribulations? A veces nos preguntamos por qué tengo que pasar por aquí. We ask ourselves, why do we have to go through this? Pero hay un propósito, But there's a reason. y es que aprendamos a tener paciencia. And it's so that we learn to have patience. Paciencia para esperar en Patience Dios, to wait on the Lord. porque a veces queremos que las cosas se solucionen a nuestra manera Because sometimes we want things to be solved on our way y no a la manera de Dios. and not in God's. El segundo punto que les traigo es The second point is paciencia para esperar lo prometido. patience to wait for what is promised. Y el ejemplo que les traigo aquí es el de Abraham, The example is Abraham, el padre de muchas naciones. the father of nations. En Génesis 13, In Genesis 13, versos 14 al 16, 14 through 16, dice, después de que Lot se fue, el Señor le dijo a Abraham, mira lo más lejos que puedas en todas las direcciones, al norte y al sur, al oriente y al occidente. Yo te doy toda esta tierra, tan lejos como alcances a ver, a ti y a tu descendencia como posesión permanente. Y te daré tantos descendientes que como el polvo de la tierra será imposible contarlos. Imagínense, imagine it. aquí Dios le está diciendo dos cosas. Here God's saying two things. Primero, que le va a dar un territorio enorme. First, that he's going to give him enormous land. Y segundo, una descendencia And second, enorme, he's ¿verdad? going to give him an enormous amount of descendants. Una promesa A promise. grande. A great promise. Pero ¿qué pasó con Abraham? But what happened to Abraham? Él dijo, Dios es mentiroso. He said, God's a liar. ¿De qué manera yo voy a tener esto? How am I going to have that? Pero no fue así, ¿verdad? But it wasn't that way, Lo right? que hizo Abraham fue lo contrario. What Abraham did was against it. Fue hacer todo lo que Dios le dijo que hiciera. It was doing all that God wanted. Y en Hebreos 6:15 In dice, Hebrews 6:15, entonces Abraham esperó con paciencia y recibió lo que Dios le había prometido. Ahí vemos una imagen there we de have an Abraham y image Sara. of Abraham and Sarah. Y Sara embarazada. And Sarah is pregnant. ¿Qué jovencita está? She's so young, right? No lo está, ¿verdad? Quiere decir que la promesa de Dios The promise se of cumplió, God was fulfilled. independientemente de que las circunstancias parezcan que Independently es imposible. Of the impossible circumstances Cierto. they seem to face. Ese niño no nació desde al otro día de que recibió Abraham la promesa. This boy wasn't born the day after he Pasaron received the promise. años para que la promesa se cumpliera. They waited years for the promise to Incluso be Abraham fulfilled. tuvo un hijo antes de una concubina.
Abraham even had a child through a concubine. Pero la promesa se cumplió y Abraham esperó la promesa. But the promise was fulfilled and he did wait for it. Pero aún así fue aún más probado. But even still, he was still tested later. La promesa se cumplió, The promise was fulfilled. Abraham tuvo un hijo Abraham had a child, y Dios le pidió and God asked him que lo sacrificara por to él. sacrifice him. Otra prueba, Another test, dura prueba. a difficult test. ¿Quién quiere pasar por esa prueba? Who wants to go through that Sin test? embargo, Abraham Even por still, obediencia Abraham, through obedience, fue. went. Pero pienso que creyendo que de alguna manera Dios iba a tener algo. But he believed that God would still make a way. ¿Cierto? Porque ¿a qué padre se le pide matar a un hijo y se acepta tan fácil? Because what father would be Yo asked pienso to que sacrifice Abraham a child and do conocía a it Dios. easily? I believe that Abraham believed God. Tuvo paciencia para esperar las He had promesas patience to wait for the y también promise. tuvo paciencia para esperar una solución And he a also esa had prueba. patience to receive the solution to this test. Y lo que les quiero decir con este tipo de cosas And what I want to say about these things es que obedecer a Dios, is that obeying God, esperar en Dios, waiting on God, tiene que estar primero que cualquier otra has to cosa. be first before anything else. Muchas veces creemos que Many times we believe podemos resolver los problemas de nuestra manera, that we can solve things on our own, pero hay que esperar al tiempo, al momento de Dios but we have to wait for the time and moment of God y ser pacientes. and be patient. Dice Santiago 5 del 7 al 8. James 5:7-8. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Let us wait for the coming of the Lord. Look how the workers wait for the early and late rains to produce much fruit. So we also should wait for the coming of the Lord, because his coming is close. Esto nos está diciendo nuevamente, This is telling us esperemos con newly. paciencia Let us wait with patience, y afirmemos nuestros corazones. and let us affirm our hearts. ¿Qué significa afirmemos nuestros What corazones? does it mean to affirm our hearts? Pongamos nuestros corazones para Dios. To bring our hearts to God. Firmamos nuestros corazones en la fe, To affirm our hearts with faith, para que entonces estos frutos del Espíritu se nos den. Amén. so that we may have the fruit of the Spirit. En la Biblia hay algunos ejemplos de falta de paciencia. In the Bible, there's a few examples of lack of patience. También hay otros de paciencia. There are also those who have patience. Voy a decir primero un caso, una historia en la que sean las dos cosas I'm going to give you an example of the two, y en la misma persona. and it is in the same person, Está Moisés. Moses. Tenía el trabajo de reunir millones de esclavos, enseñarles una nueva forma de ver las cosas a He través de had the Dios, work ¿verdad? of reuniting millions of slaves and teaching them Y God's formarlos ways, como una gran nación escogida por Dios. and to try and form them into a chosen nation for God. A cada paso los israelitas hicieron todo lo posible por frustrar a Moisés, And every step, the Israelites did everything they could to frustrate Moses, quejándose de la comida, complaining about the food, amenazando con regresar a Egipto threatening him to return to y Egypt, desafiando a la autoridad de Moisés. and challenging his authority. ¿Se imagina Can you imagine it? la paciencia de Moisés? The patience of Moses. Fue paciente por mucho tiempo. He was patient for a long Incluso time, tuvo que estar en el desierto más de lo esperado por causa de ellos, ¿verdad? even having to wait in the desert for 40 years because of their wrongdoing. Sin embargo, However, los israelitas eran todo lo contrario de Moisés. the Israelites were the exact opposite of Moses. Cuando Moisés y Aarón subieron Moisés subió al monte Sinaí, se demoró. So when Moses rose or went up Mount Sinai, ¿Qué- he took a long ¿Qué time. hizo el pueblo y obligó a Aarón So what did the people of God and Aaron, or the people of God, do with Aaron? a hacer un dios de oro para el pueblo, They ¿verdad? made a god of gold to worship, right? Un becerro de oro. A bull. ¿Qué significa esto?
What does that mean? Cuando somos impacientes, When we're impatient, cuando no esperamos when we don't wait, y cuando no creemos en la obra de Dios en and when we nosotros, don't believe of the work of God in our lives, entonces hacemos lo contrario. we do the opposite. Levantamos altares, We make altars, creamos ídolos, we make idols, desobedecemos a Dios, we disobey God, no hacemos su voluntad. we don't do His will. ¿Y las consecuencias? And the consequence No buenas. is Amén. not good. En Números 20, de 3 al 5, y continuamos con esta historia del pueblo de Israel, In Numbers 23 through 5, we look at the story miren, of Israel. miren esta expresión. Look at this version. Ojalá hubiéramos muerto también nosotros cuando perecieron nuestros hermanos en presencia del Señor. ¿Por qué has traído a la comunidad del Señor a este desierto para que nosotros y nuestros animales muramos aquí? ¿Por qué ustedes nos han hecho partir de Egipto para traernos a este miserable lugar donde no hay cereales, ni higueras, ni viñas, ni granados, ni siquiera hay agua para beber? Si en medio de la dificultad lo que hacemos es quejarnos, In the middle of difficulty, if what we do is complain, ver los problemas, look at the problems, si que lo que queremos es regresar a la vida que teníamos antes and think about returning to the life that we y had no seguir before, adelante esperando que Dios obre, and not continue moving forward, hoping God will work, no vamos a recibir nada de parte del Señor. we are not going to receive anything from God. ¿Cuántas veces Dios no quiso aniquilar al pueblo de Israel? How many times did God want to destroy Israel? Pero fue paciente. But He was patient. Alguien intercedió por el pueblo de Israel. Somebody was interceding for the people of Israel. Nosotros tenemos un intercedor por We nosotros. also have an intercessor for Amén. us. Así que no pierda la paciencia. So don't let go of patience. Confíe en que tenemos a Jesús como nuestro abogado en el cielo. Trust that we have Jesus as our lawyer or our advocate in heaven, Y esfuércese por hacer la voluntad de Dios. and He will give us strength to do God's will. Tenemos otra historia We have another story con Moisés y el pueblo de Israel. with Moses and the people of Israel. En Número 20 del 10 al 12. In Numbers 10 through 12. Dice, luego él y Aarón mandaron a llamar al pueblo a reunirse frente a la roca. Escuchen ustedes rebeldes, gritó. ¿Acaso debemos sacarles agua de esta roca? Enseguida Moisés levantó su mano y golpeó la roca 2 veces con la vara y el agua brotó a chorro, así que toda la comunidad y sus animales bebieron hasta saciarse. Sin embargo, el Señor les dijo a Moisés y a Aarón, puesto que no confiaron lo suficiente en mí para demostrar mi santidad a los israelitas, ustedes no los llevarán a la tierra que les doy. Here we have Yo the puedo story entender a of the Moisés. rock and the water, and Moses had Ya lack estaba of tan patience. cansado y tan cansado de lo que el pueblo estaba haciendo, I can relate to Moses because I'm so que tired cuando se vio frente a la roca, that when I come up against no the tuvo la rock, paciencia de hablarle he did not have the correct y patience. cogió la vara y le dio un varazo, And he ¿verdad? took his rod and he hit it. Pero le costó caro. But it was a high cost. Le costó caro, It ¿cierto? was a high cost. No pudo ver la tierra prometida. He could not see the promised land. Y esto es un ejemplo This is an example de que es mejor hacer lo que Dios nos manda hacer that it is better to do what God asks of us que no lo que nosotros creemos que está bien hacer. than what we think is best. Cuando somos impacientes y no confiamos en When we are Dios, impatient and we don't believe in God, hacemos lo que a Él no le agrada. we do what it does not please Him. Incluso damos un mal testimonio de quién somos delante de los demás. Including giving a bad testimony of who we are before others. Porque eso es lo que le dijo Dios a ellos. Because this is what God had said to them. No confiaron suficiente en mí para demostrar mi santidad a los israelitas. You didn't believe in me enough to show my holiness Entonces nosotros, to the people cuando of no hacemos Israel. las cosas conforme al So Señor, when we don't do things conforming to the way estamos of the Lord, dando un mal testimonio we are de lo giving que a es bad el Señor en testimony nosotros, of who God is de lo to que, us, de quién es Él en realidad. of who He really is. Dios le mandó a ellos a hablarle a la peña, no a golpearla.
He had sent Moses to speak to the rock, not to Ellos hit it. perdieron la paciencia en ese momento, They ¿cierto? lost patience in that moment. Estaban enojados, They were angry, cansados del pueblo de Israel tired of the people of Israel y de sus quejas. and their complaints. Pero hermano, si usted tiene a alguien a su lado But they have somebody at their side, que ya lo tiene cansado, even when you're tired, que ya son muchas las quejas, that there is a lot of complaints, que no hace las cosas bien, that doesn't do things well, que no obedece a Dios, that doesn't obey God, que solo lo que hace es quejarse, that all they do is complain no agarre una vara y le dé con la peña, and, le da el balazo a la peña, ¿verdad? and grab Sea the rod paciente and hit the rock. y haga las cosas conforme el Señor quiere. Be patient and do things to the way that God wants. Muchas veces lo que levantamos delante del Señor es una quejabanza, Many times when we rise up with God, it is a complaint que nos quejamos de esto, nos quejamos de that lo otro, we complain of this or no me alcanza el that, dinero para la renta, that we don't have money for rent, no tengo para la I comida, don't have enough food, vine a Estados Unidos, esto es peor que en mi país. that I have bad children, or this is what's happening in my country. Pero hermano, lo que ya pasó, déjelo atrás. But what has happened, leave it behind. Nuestro pasado tiene que quedar atrás. Our past has to be the Nuestras past. quejas tienen que quedar atrás. Our complaints have to go behind. Es tiempo de alabar a Dios. It is time to worship Es God. tiempo de hacer la voluntad de It is Dios. time to do God's will. Y es tiempo de tener paciencia y esperar en Él. And it is time to have patience and wait on Him. Y el tercer punto que les traigo es paciencia para que se cumpla el plan de Dios. And so in this point, it is patience so that the Lord's promises are fulfilled. Y voy a traerle otro personaje bíblico Another person in the Bible que para mí es asombroso. that for me is always amazing, Y es José. and it is Joseph. La historia de José es uno de los, en la Biblia, es uno de los personajes más emblemáticos The story of Joseph is one of the most y emblematic ejemplar con respecto a lo que es fe y perdón. in respect to what is faith and forgiveness. Para mí, una de las personas más fascinantes en la Biblia. For me, he is one of the most fascinating characters in the Bible. Sabemos que de niño José era el favorito de su padre Jacob, We know that as a child, he was Jacob's favorite child, algo que causaba descontento y celos en sus hermanos. which is something that caused discontent and jealousy among his brothers. Un día decidieron venderlo One day, they como decided esclavo, to sell him as a slave sin que su padre lo supiera, without their father knowing, alegando falsamente que había sido devorado por una fiera. alleging falsely that he was devoured by a wild beast. Al ser vendido a Potifar, At being brought to Potiphar, oficial del faraón de Egipto, an official of Pharaoh in Egypt, el joven José enfrentó una nueva realidad con fe the young y Joseph resiliencia. faced a new reality of faith and resilience. A pesar de su condición de esclavo Despite of his position as a y slave de ser injustamente encarcelado después, and being unjustly imprisoned after, nunca dejó que su espíritu se quebrantase. he never allowed his spirit to be broken. Por el contrario, And the opposite, dio muestras de un carácter recto y confió en Dios todo el tiempo. he shows a righteous character and he believed in God. Fue precisamente su capacidad para interpretar los sueños It was precisely his ability to interpret dreams lo que lo puso en el radar del faraón, that put him on Pharaoh's radar, quien lo sacó de la prisión y lo nombró administrador de Egipto. who took him out of prison and named him as an administrator of Egypt. Estoy leyendo mucho, me gustaría más hablar. There's a lot to talk about in this story. ¿Cuántos conocen la historia de José? How many of you know the story of Joseph? ¿Cuántos? Porque si If you alguien can- no, para decirle un poquito más. José creó envidia en sus hermanos porque tenía sueños y los podía interpretar, y uno de esos sueños, One of Joseph's dreams that he was able to interpret, o varios de ellos, or one of the many, lo ponía a José en una posición superior a sus hermanos. put Joseph in a position of authority over his brothers. Lo único que hacía José era expresar lo que Dios le había puesto en sueños. The only thing that he did was just to express what God had shown Sin him in embargo, esto dreams. trajo However, envidia This brought de sus jealousy hermanos. and from his brothers. Y entonces, ¿saben? Lo tiraron a un pozo, lo vendieron a unos So as you know, ismaelitas, they threw him into a well and they sold him as a slave, metieron mentiras al padre and they told lies to their father, y terminó llegando a Egipto. and it ended that he was brought to Egypt. Imagínense Imagine que tus hermanos te maltraten, that your brothers misuse you, te vendan,
that they sell you. te manden para otro país, They te send you to another country. llegues a otro lugar desconocido. They could send you to an unknown land. ¿Qué puede haberse crecido en el corazón de una persona que le hagan esto? What could happen in the heart of somebody who had all this happen to Odio, them? rencores, Hate, deseos de bitterness, venganza, todas estas The cosas. desire for vengeance. Pero en el caso de José no sucedió nada de esto. But in the case of Joseph, none of this happened. Bueno, y ustedes dirán, ¿y por qué Eduardo está hablando de estas cosas si no tiene que ver con la paciencia? And so what are you talking about? What does this have to do with patience? No, yo sí creo que sí tiene que ver con tener mucha paciencia. If you don't believe it, you have to see that Joseph had to have so much patience. Porque al que le hagan cosas de esas, lo único que quiere es regresar para atrás a matarlos a ellos, ¿verdad? And because it would have taken a lot for him to not go back and kill them. Pero nada, José But Joseph aceptó su condición. accepted his condition, Aceptó las condiciones por las que estaba pasando, ¿cierto? accepted what was happening to him. Pero en su corazón, But in his heart, este es otro personaje bíblico this person in the en Bible el que se habla de integridad. speaks of integrity. Y en él había integridad. And he had integrity. Integridad es querer agradar a Dios, Integrity is to want to give hacer to la God, voluntad de Dios to do his will, y no hacer nada en contra de nadie. and not to do anything against anyone. Pasó por prisión He went through prison a causa de no acceder a una tentación. because of avoiding a temptation. En la prisión In prison, los confió en el panadero y en el copero he became close to the cupbearer and y the no pasó nada hasta baker, muchos años después. and nothing happened for a long time. Cuánta paciencia de él, ¿verdad? How much Para patience esperar el momento. to wait for the moment. Pero hay algo, But there is something. hubo un plan de Dios. There was a plan with God. Y José no se salió del plan de Dios. And Joseph never strayed from his plan Él tuvo paciencia para had esperar que ese patience plan se cumpliera. to wait for that plan to be fulfilled. Yo pienso que él no conocía el plan 100%. He did not understand the El plan se fue desarrollando en el It tiempo, was being developed as pero time went había un on. plan But there was a plan. y era que su familia, And it was that his el family, pueblo de Israel, the people of Israel, no se perdiera. would not be lost. Durante una larga hambruna, During a great famine, los hermanos de José viajaron a Egipto the brothers of Joseph traveled to Egypt en busca de alimento. looking for food. Sin reconocer a su hermano, Without recognizing their brother, ahora en una posición de poder, now in a position of power, terminaron postrándose ante él, they ended up putting themselves on the floor before him, cumpliendo así el sueño que José tuvo cuando era niño. fulfilling the dream that he had from God as a En child. lugar de buscar venganza, And instead of looking for vengeance, José optó por el perdón. Joseph opted for forgiveness. ¿Y ustedes no creen que para perdonar también tenemos que ser pacientes a veces? Don't you believe that we also have to have patience to forgive? Porque nuestro corazón tiene que sanar, ¿verdad? Because we have to put the flesh Porque to nuestras death. heridas tienen que quedar atrás, ¿verdad? Because we have to leave our hurt behind. Revelándoles a sus hermanos su verdadera identidad, Revealing his true identity to his brothers, los ayudó durante este tiempo de hambruna, ¿cierto? he helped them during the famine. José nos enseña varias cosas. Joseph teaches us several things. En primer lugar, nos enseña sobre la fe First. y la confianza en Dios. He teaches us faith and trusting in God. La otra elección Second es el perdón, como ya les dije. is that he taught us how to forgive. Y la última And the last es sobre la humildad. is that he had humility. Porque a pesar de llegar a la posición a la que llegó, Because even though he came into a position of great power, eso nunca dejó que se le subiera para la cabeza, ¿cierto? he never let his head get big over it. Él continuó siendo esa persona fiel al Señor, He continued being that person faithful to God, íntegra full of integrity, y haciendo lo que a Dios le agradaba. and doing what would please God. Dice Romanos 8:28. Romans 8:28 says the following: Todas las cosas obran para bien para aquellos que aman a Dios. All things work in a pattern for good for those who love God. ¿Cuántos creen eso? How many of you believe this? En el Salmo 27:14 In Psalm 27:14,
nos dice, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, si espera a Jehová. Hay que esforzarse You have to force yourself y hay sometimes. que alentar nuestro corazón And you have to encourage your heart para esperar en el Señor. to wait on the Lord. Y en Proverbios 20:22 And in dice, Proverbs 20:22 it says, no digas, yo me vengaré, espera a Jehová y Él te salvará. Creo que esto fue lo que hizo José. I believe that this is what Joseph did. Él esperó en Dios, He no se waited on vengó God, and he did not take vengeance, y todo fue para bien. Amén. and it was all for good. El otro punto, y es el último que les quiero traer, es la paciencia The last point that I want to give is that patience para soportarnos los unos a los is otros. to bear with one another. Algunos se están riendo por ahí, no sé por qué, Some no of us quiero are saber. laughing, and I don't know why. Bien. En Efesios 4:2 la palabra dice, sean siempre In humildes Ephesians 4:2 it says, y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Y en Romanos and in Romans 15:5 15:5, dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros os mismos sentir según Cristo Jesús. Hermano, Jesús amaba a todos, ¿cierto? Jesus loved everybody, right? Él trataba a todos por igual. And he treated everyone equally. Nadie era mejor que nadie Nobody was para better Jesús. than another for Jesus. No somos iguales, ¿cierto? We are not the same, right? Pero sí somos parte de un solo cuerpo. But we are all part of one body. Y debemos ser pacientes con el resto, And we should be patient with the rest of the body, con nuestros hermanos, with our brothers, con nuestros hijos, with our children, con nuestras esposas, with our spouses, con nuestros esposos, with our spouses, con todo el mundo. with the whole world. Porque dice la palabra que tenemos que soportarnos los unos a los otros Because we con have to paciencia. bear with one another with patience. A veces usted no quiere acoger a alguien por el cuello. Sometimes I want to take somebody by the throat and just shake them. Yo puedo darle un par de casos, pero no quiero traerlos aquí para que no se sientan las personas, si lo oyen por internet, aludidos. Pero a veces uno tiene deseo, ¿verdad?, de agarrar a alguien, ¿verdad? Because somebody has that, sometimes we just have that feeling, that impulse, right? Porque hacen cosas que no nos agradan. Because they do things that don't please us. Pero la palabra nos dice que nos soportemos los unos a los otros. But the Bible says that we have to support and bear up with one another. Quizá no nos gusta lo que hace otra persona, Maybe you don't like what that person does. no nos gusta cómo se comporta, We don't like how they behave, lo que dice. what they say. Por ejemplo, que no le importa hacer nada, o Because estar, they don't care ¿entiendes? to do anything. Cuando uno es jefe de alguien, When somebody's the ¿entiendes? boss of somebody, Cosas así. things like that. Y uno quisiera, ¿verdad?, And somebody wants to do something hacer algo al respecto. in respect Pero to Dios nos this. dice que seamos pacientes. But the Bible tells us to be patient. ¿Pero por qué? But why? Porque cada uno de nosotros Because está dentro de ese plan, Every one of us is in that plan, como estuvo José en un as plan. Joseph was. Y Dios va a cumplir ese plan de alguna manera. And God's going to fulfill that plan one way or Nosotros no another. somos nadie para juzgar a los demás, We are no one to judge the ni another somos person. nadie para querer hacer justicia por nuestra And we cuenta, are nobody to try and do justice ni, for ni tomar ourselves, represalias contra alguien. or to try and take up something against someone. Tenemos que ser pacientes. We have to be patient. La paciencia, a veces decimos, la paciencia mía llega hasta un límite. As we say, patient has a limit. Pero cuando estamos en Cristo tenemos when que we darle are más largo, In hermano, Christ, más y it has más. to be more and more. Tragarnos la lengua, We have to hold las our tongue, acciones, our actions, los gestos que hagamos, the things that we do, porque tenemos que soportarnos los unos a los otros. because we have to bear with one another. Y más aquí adentro, And now más look a at nosotros, inside, look at us, que somos parte de un solo cuerpo. that we are part of one single body. En un cuerpo en el que unos vamos a depender de otros. And in a body, one has Y to el que depend no lo on the cree así, other. hermano, está mal. And we can't just say what you do is bad. Tenemos que soportarnos We los have to unos a bear los otros con with one paciencia. another with patience, Tolerarnos nuestras faltas con amor. tolerating one's burdens or faults with love. No somos nadie para juzgar a nadie. We are no one to judge another. En Colosenses 3:12 In Colossians 3:2, dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad,
de mansedumbre y de paciencia. Otra vez la Biblia nos recuerda paciencia. Another place in the Bible ¿Vestidos de tells qué? us to have De patience, paciencia. that we are dressed in También de las patience. otras cosas, porque no es que solo sea paciencia. It's not just that it's patience. Nosotros como cristianos tenemos que tener varios de los frutos del Espíritu As Christians, we have to have various of the fruit of the Spirit floreciendo en nosotros. to flower within us. En el Salmo 41 In Psalm 41, dice el salmista, the psalmist says, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. patiently I waited for the Lord, and he knelt down and heard my cry. Y voy a tocar algo que se me ha ido quedando y es que hay que tener paciencia You have to have patience también para esperar las respuestas de Dios. to also wait on the answer from Para God, esperar cuando le clamamos a Dios to wait when we cry out to him porque necesitamos algo. because we need something. Hay que esperar pacientemente, como We have dice el to salmista, Patiently, like this y psalmist. entonces Dios se inclinó a él, dice. And then God came down to him. O sea que cuando queremos algo de Dios, When we believe in something from God, tampoco podemos esperar que va a ser mañana. we can't just say it's got to happen tomorrow. Tenemos que esperar a su tiempo We have to wait for his y timing esperar con paciencia. and wait with patience. Porque Él va a escuchar tu clamor, Because he will hear your cry. pero la respuesta a tu clamor But the answer to your va a ser cry al tiempo de Dios. will be in his timing. No es para que te desespere, It's not so that you become desperate porque la espera nos desespera, because the wait drives us crazy, sino para que confiemos y esperemos en el Señor. but that we would trust and have faith in God. En Hebreos 12, del 1 al 2, nos dice, In Hebrews 2:1-2, it says, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Paciencia para qué? patience for what? Para correr esta carrera, To run the race. que no es sencilla, It's not simple. que no es fácil, It's not easy. que va a tener pruebas, That there will be tests. que va a tener tribulaciones, There will be tribulations. que va a tener de todo en el camino. There will be everything in your way. Pero nuestra mirada tiene que estar en el Señor. But our gaze has to be on God, on Y Jesus. tenemos que esperar con paciencia que todo lo que Dios prometió, And we have to wait with patience that all that que God todo el promised, plan de Dios that the plan of God se va a cumplir a su tiempo. will be fulfilled in his time. ¿Y qué más ejemplo de paciencia que Dios mismo? And what better example of patience than God himself? Imagínense, ¿cuántos vemos aquí? Think of it. How many of us are here? ¿Cuántos hay en todo el mundo como nosotros? How many of us are in the world in total? Posible que haya alguien igual que a mí, lo dudo, pero puede ser, ¿verdad? Pero no hay millones igual que yo. There are Todos no, somos diferentes, ¿cierto? we're all different. There's Nadie not es igual millions que just tú. like me, not millions just like you. El proceso de cada uno es diferente. The process of each one is different. El carácter de cada uno es The diferente. character of each is Las different. situaciones de cada uno son The diferentes. situations of each is different. Dios tiene paciencia con nosotros. God has patience with each of us. Lo defraudamos, We defraud him. nos equivocamos, We do wrong. no lo obedecemos, We don't obey. no creemos, We don't believe. perdemos la fe por momentos. We lose faith in certain Pero moments. tenemos un Dios paciente But we have a God who is patient, que está esperando por nosotros who en is todo waiting tiempo, for us in our time, que está esperando por nosotros para perdonarnos, who is waiting for us so that que he can está forgive esperando us, por nosotros para who is darnos waiting for respuesta a us nuestras to oraciones, give answers to our que está prayers, esperando por nosotros who's porque waiting for clamemos us a Él, because we cry out to him, que está esperando por nosotros porque He's nos waiting for us arrepintamos because we repent de lo que hacemos que no le agrada. of what we do that doesn't please him. En Timoteo 1, Timothy- 1 Timoteo 1, 15 al 16, 1 Timothy 15 to dice lo 16, siguiente. it says the following. La siguiente declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor de todos. Pero Dios tuvo misericordia de mí para que Cristo Jesús me usara
como principal ejemplo de una gran paciencia, aún con los peores pecadores. De esa manera, otros se darán cuenta de que también pueden creer en Él y recibir la vida eterna. Esto lo puede decir cualquiera de nosotros, Any one of us can say these words. ¿verdad? Yo soy uno de los peores. I am the worst of the worst. Timoteo está diciendo, yo soy uno de los peores, And here in Timothy it is saying, I am one pero of the Dios worst. tuvo paciencia conmigo. But God had patience with me. ¿Con cuántos de ustedes Dios ha tenido paciencia? And with how many of you has God ¿Cuántos had le dan gracias a patience? Dios porque Dios ha tenido paciencia con How nosotros? many of you can say thank you, God, because God has patience with you? Y voy a terminar con esto. And Tengo dos últimas cosas. En 2 de Pedro 3:15 nos dice, In 2 Peter 3:15 it says, y recuerden que la paciencia de nuestro Señor da tiempo para que la gente sea salva. Esto es lo que nuestro amado hermano Pablo también les escribió con sabiduría que Dios le dio. O sea, Pedro está diciendo Peter is saying que recordemos con paciencia that we have to remember with patience a nuestro Señor, the Lord, que tiene paciencia con nosotros, who has patience with us, que tiene paciencia con el pecador who has patience with the sinner para salvar. to save. ¿Por qué nosotros no tenemos paciencia? Why don't we also have Con los patience demás. with the rest? Y conclusión, And to conclude, en vez de decir que la Instead of espera me saying- desespera, hermano, instead of saying lo the voy a wait drives me invitar para que crazy, leamos lo último let us say the following juntos. together. 1, 2, 3. Voy a esperar pacientemente porque Dios tiene el control de todo en mi vida y ha puesto en mí su Espíritu Santo para que yo dé fruto. ¿Cuántos lo creen? How many of you believe ¿Cuántos this? van a esperar? How many of you want to ¿Cuántos wait? van a tratar de que ese fruto del Espíritu How many Santo of you are going crezca to en work on ti? this and that Amén. it would grow Lo in you? necesitamos, ¿cierto? We need it, right? Amén. Dios me le bendiga, hermano. God bless you.